Bueno, buen día, ¿cómo están? ¿Cómo andan? ¿Cómo va eso? Por favor, que alguna persona cuando empiece a escucharme me escriba para saber que yo estoy transmitiendo y ya se escucha. ¿Mm? Yo mientras tanto voy a ir preparando la presentación. Sí, sí, empecé, pero hay 15 segundos de diferencia, por eso les avisaba. Yo ya estoy hablando como un loco acá, pero no hay nadie que me esté escuchando, así que en cualquier momento ya van a empezar a oírme. ¿Mm? Ya empezó y se escucha. Excelente, bueno, fantástico. Bueno. Muy bien. Entonces, buenos días a todos. Un comentario general. Eh, Recuerden que esto, al llevar 15 segundos, ustedes me están viendo, pero lo que están viendo pasó hace 15 segundos, ¿sí? Entonces, el chat es online, pero lo que ustedes escuchan no. Entonces, lo que es importante, sobre todo por el chat, a mí me ocupa mucho el tema del chat, porque en el chat están las preguntas, ¿sí? En el chat está la necesidad de ustedes. Entonces, ¿cuál es el problema? Si ustedes me escriben todos juntos, se me van algunas preguntas, se van de viaje y me las pierden, no les puedo contestar. Entonces, recuerden, traten en la medida de lo posible, ¿sí? De ustedes esperar a que yo les pregunte si tienen alguna duda, alguna consulta, y de esa manera yo me puedo asegurar que leo la pregunta cuando ustedes me la escriben en el momento, ¿sí? Eh, Eso, digamos, como comentario general, ¿sí? Otro comentario general que es importante que les haga, la clase pasada les dije, para esta clase vamos a ver un video, les voy a pasar un link para ver un video, así lo comentamos. Como resultó que la clase que vamos a ver hoy es tecnología de base de datos y tiene que ver con los datos, y yo voy a hacer comentarios técnicos de los datos, pero después me interesa que miren el video. Cambié el orden de situación, no es que me olvidé, no es que se los puse tarde, ni mucho menos. Simplemente tomé la decisión de que ustedes vean esto como para que focalicemos el tema, empecemos a tener una mínima teoría y después vamos a ver un video que, si bien no tiene que ver con la tecnología de los datos, tiene que ver con la protección de los datos. Y es algo como para que nos abra un poquito la mente y nos ayude a comprender la importancia de proteger, de no proteger nuestra información y qué está pasando en el mundo hoy con todos estos temas de la tecnología. ¿Está? Bueno, yo voy a poner la presentación y ya arrancamos. Un momento que se me fue la presentación. Ahí vamos. Se supone que ustedes ya van a empezar a ver en breve, van a empezar a ver la presentación, ¿sí?, de la unidad 4. Por favor, me avisan cuando ya vean la presentación, así ya puedo empezar. Mientras tanto, si tienen alguna duda o alguna consulta, la pueden ir escribiendo ahora. El punto, Ludmila, el punto de hacer economía a escala es cuando vos haces escalas de magnitud.
de valores importantes. O sea, una economía de escala es cuando vos pensás algo a lo grande y no para pequeñas situaciones. Eso es una economía de escala. Profe, agranda la pantalla que se ve mejor. Dale. Lo que pasa es que si agrando la pantalla no veo el chat. Y ahí tenemos un tema. Bueno, hagamos una cosa. Ahí Agustín me pide que yo agrande la pantalla. Yo la voy a agrandar. ¿Sí? No hay problema, pero no puedo leer el chat. Entonces, la voy a ir achicando cada vez que tenga que leer. ¿De acuerdo? Pero vamos a darle una mano, ¿sí? A Agustín, ahí está. Bueno, ahí la agrandé un poquito, como para seguir viendo el chat. ¿De acuerdo? Bien, vamos a arrancar. No sé si hay preguntas, si no hay preguntas más que la de Ludmila, vamos a arrancar. ¿Sí? Hoy tenemos que empezar a ver un tema. Ustedes, la clase pasada con Diego, vieron seguramente tecnologías del hardware, ¿sí? Y después seguramente también van a ver tecnologías del software. Una parte importante de la tecnología de la información tiene que ver no solamente con el hardware, sino con el software, que esto es importante. Y además, los dos juntos, la tecnología del hardware y la tecnología del software, ¿para qué me sirven? Para procesar, para administrar datos. ¿Y qué datos? Los datos que se van generando en ese sistema que estoy poniendo en funcionamiento. Los datos son lo que le dan sentido a un sistema, porque yo hago todo lo que hago es para tener datos, ya sea datos de transacciones, como puede ser una factura, como puede ser una venta, una compra, el acceso de las personas cuando vienen a trabajar y marcan la tarjeta. Todo eso hace a la tecnología de administración de los datos. Y después, los datos, cuando están bien llevados adelante, se utiliza para el análisis de información, para un análisis estratégico para la toma de decisiones. Entonces, es importante que nosotros en TIC ya empecemos a comprender qué son las tecnologías para la gestión de los datos, cómo se administran los datos y a dónde se administran los datos. Que como ustedes ya pueden ver en el título, vamos a hablar mucho de lo que es una base de datos, ¿sí? Bien, lo primero que tenemos que entender es qué es la jerarquía de los datos, como si fuera un rango, como si fuera un orden de superior, inferior, inferior a superior. Es lo mismo, una jerarquía. Y nosotros vamos a empezar, acá ustedes ya están viendo una filmina que tiene toda la jerarquía que yo les voy a explicar ahora, pero nosotros no vamos a empezar de arriba hacia abajo, sino que la vamos a empezar de abajo hacia arriba. Cuando uno habla de datos, la unidad de medida más pequeña que existe es el bit, que ustedes la están viendo en la última posición. ¿Qué es un bit? Un bit es un identificador, un número para ustedes, ¿sí? Que es de una sola posición. Y un bit puede tener solamente dos valores, 0 o 1, porque responde al código binario, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, en el día a día tenemos un sistema decimal. ¿Por qué? Porque tenemos 10 valores posibles. A ver, un momento que me están haciendo una pregunta. No corre el video. No entiendo lo que me estás diciendo. Me estás diciendo que no me ves a mí. ¿Sí? Eso puede ser. Acá el Jitsi a veces tiene algún temita. Esperá que voy a ver si lo puedo corregir, porque debiera estar encendido. A ver. A ver ahí. Vamos a ver si ahí me ves. Pero no enciende. Cuando estás compartiendo pantalla, el Jitsi se revela un poco. Vamos a ver. No. Vamos a ver si acá lo puedo.
solucionar. A ver, esperen un segundito. Ahí. No, se apaga la cámara, chicos. Se apaga la cámara. Cuando estoy queriendo pasar la presentación, se me apaga la cámara. Así que vamos a seguir así, por favor, porque si no, se nos va a complicar. ¿Mm? Sí, sí, lo que pasa, ya sé que voy por la segunda página. Lo que pasa que estoy tratando, ¿sí?, de solucionar esta situación, pero no me deja. No me deja. Un momento, por favor. Ustedes siempre recuerden que tienen 15 segundos de diferencia, que lo que está pasando ya pasó. ¿Mm? Bueno, chicos, vamos a seguir así. Vamos a seguir así. ¿Qué es lo más fácil? Ahí vamos. Ahí está. Ahí va. Claro, lo que pasa es que no me pueden ver a mí, lamentablemente, por ahora. Vamos a seguir así, porque si no perdemos mucho tiempo, ¿sí? Lo importante en este momento es que me escuchen y que vean la filmina. Es lo que más me interesa. Si ustedes me escuchan y ven la filmina, después yo voy a ir bajando esto como para que me vuelvan a ver. Eso no es ningún problema, pero me preocupa mucho más que ustedes vean la filmina, que me hagan las preguntas, que yo se las pueda contestar y que podamos seguir adelante, ¿de acuerdo? Vamos a trabajar de esa manera porque si no vamos a perder mucho tiempo en tratar de hacer un ajuste que no vale la pena, ¿sí? No se pierde nada de verme en 100% del tiempo. Bueno, sigamos. Entonces, estábamos hablando del bit. Nosotros, cuando estamos en el sistema decimal, ¿por qué decimos decimal? Porque tenemos 10 dígitos, del 0 al 9. Y con eso construimos todos nuestros números, las matemáticas, las cuentas que hacemos en el día a día, todo eso se construye con 9 dígitos. Bien, las computadoras no trabajan con un código de 9 dígitos. Las computadoras trabajan con un código de 2 dígitos nada más, con un 0 o un 1. Eso es el código binario y cada uno de ese 0 o ese 1 es un bit, ¿sí? Un bit, que es la unidad más pequeña que hay. Ahora, pese a que es una unidad pequeña, pese a que alguno podría decir, wow, qué limitado, ¿no? Porque solamente tengo ceros y unos. Fíjate qué interesante que con ceros y unos yo puedo construir todo lo que ustedes hacen con una computadora, todos los datos que manejan, las fotos digitales que sacan, los videos que estamos filmando en este momento. Todo es con una conjunción de ceros y unos. Es bastante notable, ¿no? Porque como con ese cero y con ese uno yo puedo llegar a construir una determinada situación. No solamente poner un nombre, poner un apellido, sino grabar este video. Grabar este video, si ustedes lo pudieran ver en realidad, es 010101 y así sucesivamente. Claro, para entender un bit hay que saber bastante, porque en definitiva, si yo voy a hacer conjunciones de unos y ceros, tengo que tener claro cómo se leen, y el común de las personas no lo pueden leer. ¿Pero por qué no lo pueden leer? Porque no están preparados para entender eso, porque, a ver, como ustedes estudian económicas, no tienen que ser especialistas en esto. Pero después, desde el bit hacia arriba, se va construyendo toda la jerarquía de los datos. La jerarquía que le sigue al bit también la conocen y es el byte, ¿sí? Ustedes en sus discos tienen un disco de tal vez 500 gigabytes, pero siempre termina con la palabra byte. ¿Mm? ¿Qué es un byte? Es un conjunto de 8 bits, ¿sí? 8 de esos bits, unos o ceros,
forman un byte, ¿sí? También se le llama a ese byte carácter. Si ustedes ven en el ejemplo, ahí les dice que el byte 10100011 es la letra C, ¿sí? En código ASCII. Ahora, qué complicado, ¿no? ¿Me podrías decir tu nombre en bytes leídos así? Sería muy complicado, ¿no? Imagínatelo por un momento. El nombre Marcelo, ¿sí? Decímelo en combinación de ceros y unos. No terminarías nunca de decirlo, ¿verdad? Bueno, a ver, por eso es que los caracteres tienen una representación del alfabeto que nosotros manejamos y cada letra es un conjunto de 8 bits, ¿sí? Quiere decir que así como yo escribo en la compu, en el teclado, Marcelo, y son 7 letras, cuando se traduce a la computadora, no son 7 letras, sino que son 7 bytes, que son 7 por 8, 56 bits. Entonces imaginen lo que toma escribir Marcelo. 56 bits porque es 7 letras por 8 bits. Arriba de eso, ¿sí? En un archivo tradicional, existe lo que se llama un campo. ¿Y qué es un campo? A ver. No, Blanca. No, Blanca. No. Espera, vuelvo. Son 56 bits mi nombre, porque mi nombre tiene 7 letras. Al tener 7 letras, quiere decir que tiene 7 caracteres. Si cada carácter tiene 8 bits, 7 por 8, 56 bits. O 7 bytes o 56 bits. Okay, no, si no sería ya 8 veces más grande. Bien, espero que esté respondida, Blanca. Vos poneme que sí, aunque yo siga y esté 15 segundos adelante, así me quedo tranquilo que me entendiste, si no te lo vuelvo a explicar, no hay ningún problema. Bien. Buenísimo, buenísimo. Ahí leí que me entendiste, fenómeno. Bien, entonces, llega el momento de subir un nivel, irse al nivel de campo. ¿Qué es el campo? El campo es un atributo. Es como si fuera para ustedes una columna del Excel. Una columna de Excel es un campo en donde ustedes en la fila 1, columna X, la que sea, le ponen un nombre, apellido. Y ahí, en apellido, ustedes ponen hacia abajo en cada fila el nombre de cada uno de nosotros. Jiménez, Ramírez, Tadei, Tabani, cualquiera de los que estoy leyendo en el chat. Y ustedes usan una filita para cada apellido, pero toda la columna se llama apellido. Bueno, toda esa columna es un campo, ¿sí? Toda esa columna es un campo. Bien, el campo es un atributo. Es un atributo que se le da a alguien. Si yo estoy hablando de personas, un atributo puede ser el apellido. Entonces, yo en un archivo voy a tener un campo que se llama apellido. Otro atributo puede ser el nombre. Bueno, yo voy a tener otro campo, otra columna que se llame nombre. Otro atributo podría ser la fecha de nacimiento, el DNI y todo lo que se te vaya ocurriendo. Cada uno de esos son campos. ¿Y cómo se forma un campo? Con un conjunto de bytes. Fíjense que lo que nos va a pasar en toda esta explicación, que un nivel superior se forma de un conjunto de elementos del nivel inferior. O sea, un byte es un conjunto de bits, un campo es un conjunto de bytes. Ahora bien, cuando yo les expliqué bits, les dije que podía ser 0 o 1. Ok. Cuando yo les expliqué byte, les dije que eran un conjunto de 8 bits. Eso es una obligación, porque es una regla. Son 8 y solamente 8. Pero ya cuando me voy para arriba, no hay una regla en cuánto puede ser. Yo lo defino como quiero. ¿A qué me refiero? Si yo pongo el campo apellido, puedo definir que ese campo apellido tenga 20 bytes.
para que entren todos los apellidos, o 30, no importa, lo que quiera. Y si yo tuviera un campo que se llama descripción, de lo que sea, de un artículo, descripción, podría ponerle que el campo tenga un tamaño de 50 bytes. Eso ya lo voy definiendo yo en mi archivo, en mi tabla. Esto es importante. Ya el campo tiene valores variables y lo define el que lo está construyendo. Pero sí les tiene que quedar claro que un campo es un conjunto de bytes. Bien. Ahora bien, vieron que yo les dije que si ustedes imaginasen que esto fuese un Excel, cada columna era un campo, o sea, un atributo. Campo igual atributo. Una columna, otra columna, otra columna, otra columna. Bueno, genial. Ahora, un registro es un conjunto de campos. ¿Y qué es un registro? Es la fila de tu Excel. ¿Sí? Para darte una idea. Una fila de tu Excel es un registro. ¿Qué significa? Que yo en ese registro voy a poner distintos campos, distintos atributos que me definen a ese registro. Por ejemplo, supongamos que tenemos registro de profesores, para seguir con el ejemplo. Tengo el registro de profesores, entonces, una línea, una fila del Excel va a ser el registro de quién? De Marcelo Tadei. Bien, perfecto. Toda la fila de tu Excel va a ser con datos míos, ¿sí? De Marcelo Tadei, toda la fila. Bien. Pero va a tener distintos atributos, o sea, va a tener distintos campitos. ¿Qué campos va a tener? Por ejemplo, DNI, código de profesor, apellido, nombre, facultad para la que presta servicios, ¿sí? Fecha de nacimiento, domicilio, teléfono, email. Todos esos que acabo de decir son todos campos, que están uno al ladito del otro, pero siempre referenciando los valores que tengan ahí adentro, van a estar referenciando a Marcelo Tadei. Y yo voy a tener tantos registros como profesores tengan, uno debajo del otro. Un registro va a ser para un profesor, por ejemplo, aquí tendríamos uno que dice, uno que es el registro de Diego Simone y otro que es el registro de Marcelo Tadei. El conjunto de todos esos registros, de todos los profesores que estén ahí, en ese Excel, vamos a suponer, forman un archivo. Por ejemplo, en la universidad podrían decir, ¿me pasás el archivo de profesores de este cuatrimestre? Ah, sí, mira, te los paso. Entonces, ¿qué te pasan? Es como si te pasasen un archivo Excel. Vamos a seguir con el ejemplo. Después lo vamos a profesionalizar el ejemplo. Pero entonces, yo tengo mi Excel, que en mi ejemplo es un archivo, y adentro de ese archivo tengo filas, que esas filas son los registros. Y cada fila que tengo un profesor distinto en cada fila. Y las columnas son los campos, que son los atributos que me identifican al profesor. ¿Hasta ahí vamos bien? Yo acá ya les voy describiendo en el campus a ver si quieren hacerme alguna pregunta. Porque quiero ir parando para asegurarme que ustedes me comprendan. Espero unos segunditos para que ustedes me hagan una pregunta hasta acá, porque la última jerarquía, que es la de base de datos, es la más sencilla. A ver si hay preguntas. Todo lo que me quieran preguntar, este es el momento. Ah, bueno, parece que entienden. ¡Wow! Estoy emocionado. ¿Se entiende? Estoy emocionado, ¿eh? Genial. Bueno, listo. Si no hay preguntas, avanzo. Esto es importante. ¿Saben por qué es importante? Primero, para hablar con propiedad. Ustedes no van a ser especialistas ni de base de datos, ni especialistas de tecnología de la información. ¿Sí? Pero van a ser especialistas en administración y tienen que hablar con propiedad o contadores. Sí, Gisela, te puedo responder perfecto lo de archivo. Esos registros
que son uno de cada profesor, se tienen que guardar en algún lugar, todos los registros juntos, porque todos los registros de cada profesor están identificando a cada uno de los profesores de la universidad. ¿Y dónde los guardo? A todos esos registros que tienen que ver entre sí. Los guardo en un archivo. Un archivo es como, pensátelo como una cajita, pensalo manual. Sería una cajita que guarda una ficha de cada profesor. Eso es un archivo. El archivo como el archivo tradicional cuando se usaba solo papel. ¿Sí? Entonces vos tenías o el médico, vamos al médico, viste que todavía hay algunos médicos que usan la tarjeta, el cartoncito blanco y llenan ahí, cada vez quedan menos, pero lo llenan. Entonces, cada tarjeta que representa a un paciente, cada tarjeta que es un registro. ¿Y dónde los guarda? Lo guarda en una caja. Lo guarda en una caja donde tiene todas las tarjetitas, o sea, todos los registros de esos pacientes. Bueno, la caja es el archivo de historia clínica del médico. ¿Mm? Tengo dos preguntas acá. ¿Podría repetirlo de bit? Sí, ahora lo repito. ¿Y un hipervínculo es la conexión a un archivo o puede ser a un registro? No. A ver, depende en qué situación estemos, Magalí, porque un hipervínculo es más complejo de explicártelo. ¿Por qué? Porque no es una tecnología de base de datos tradicional. Un hipervínculo es un link a un objeto, es algo mucho más complicado que lo vamos a ver en sistemas, no en TIC. ¿Sí? La verdad que contestarte eso sería difícil, pero si querés, imagínatelo como que podría ser un registro, si vos querés, no un archivo, pero no es ninguno de los dos. Es algo que se llama objeto y que está mucho más avanzado y que lo hablamos más adelante. Si no, lo que te aseguro es que si no, no solo te vas a confundir vos, si no se van a confundir todos. Y no quiero. Ahora te contesto Bianca, te había dicho Blanca antes, perdóname, ahora te contesto Bianca, primero le contesto. El bit es la unidad de medida más pequeña que existe en la informática. ¿Sí? O sea, vos cuando tenés el sistema decimal que tenés los números 0, 1, 2, 3, 4, 5, esos dígitos forman el sistema decimal. Las computadoras no se manejan por el sistema decimal, se manejan por el sistema o código binario. Solamente dos valores, 0 o 1, encendido o apagado, verdadero o falso, blanco o negro. Solamente dos estados, el 0 o el 1. Si te fueses, tal vez lo explicó Diego en hardware, yo no vi su clase, pero el 0 es no pasa corriente, el 1 pasa corriente. ¿Sí? ¿Eso qué significa? El 1 está arriba, el 0 está abajo. Con esos dos estados yo puedo construir todo lo que existe hoy a nivel de datos en una computadora, con ceros y unos. Pero el 0 y 1 a la vez es inentendible. ¿Cómo lo puedo hacer? Bueno, lo voy formando por caracteres. Y cada uno de esos caracteres es un byte que tiene 8 de esos bits. Sigo. O sea que registro más campo igual archivo. No. No, registro más campo no es igual a archivo. Campo más campo más campo más campo es igual a registro. Registro más registro más registro más registro es igual a archivo. Están en diferentes jerarquías, campo y registro. Vamos al revés. Un archivo es un conjunto de registros. Un registro es un conjunto de campos. Un campo es un conjunto de bytes y un byte es un conjunto de bits. Uno incluye al otro. Uno incluye al otro. Entonces, yo para formar un archivo no formo registros más campos. El archivo se forma solo con registros, porque los registros ya incluyen campos. ¿Está? Bien, sigamos. Igual sigan escribiendo, sigan haciendo preguntas que yo estoy leyendo y les voy contestando apenas puedo. Y la última jerarquía
es la de base de datos. Bien, nosotros vamos a ver en las filminas siguientes que todo lo que tiene que ver con archivo, la palabra archivo, es una palabra ya casi obsoleta. ¿Por qué? Porque la tecnología de archivos ya no se usa más. Hoy se usa la tecnología de base de datos. En una base de datos, a un archivo se lo llama tabla. Cambia el nombre nada más, pero el concepto es el mismo. Lo que es un archivo en los ambientes del pasado es una tabla en los ambientes actuales. Y esa tabla tiene el mismo formato de archivo. Tiene registro, tiene campos, tiene caracteres, tiene byte, tiene bit, tiene todo lo que yo les estuve explicando, pero con otro nombre. Ya no se llaman archivo, sino que se llama tabla. Por eso ustedes a la derecha de archivo tienen ese comentario que les agregué. ¿Sí? Si es algo anterior, le decís archivo. Si es la tecnología actual, le decís tabla. De todos modos, mucha gente ustedes van a escuchar que sigue hablando de archivo porque es una palabra como institucionalizada. Ahí Jessica me pregunta, o sea que en la jerarquía cada uno va dependiendo del anterior. No, al revés, el anterior depende del siguiente. El anterior depende de lo siguiente. Los bits dependen de los bytes de los campos de los registros de los archivos. Pensalo como quieras, pero sí pensalo como una escalerita, como un rango, como una jerarquía. El de arriba es un conjunto del de abajo. Vos pensarlo así que no te vas a equivocar nunca. El de arriba, un conjunto del de abajo. Bien, ¿qué es una base de datos? ¿Un conjunto de qué? Un conjunto de tablas. Diferentes cantidad de tablas forman toda una base de datos. ¿Y qué tablas podría tener? Y bueno, fíjate en el ejemplo. Una de cursos, uno de personal, uno de docente, uno de carreras, uno de materias, uno de notas. Cada tabla diferente se queda dentro de un ambiente de base de datos. ¿Cómo podría ser? Si volvemos al médico, es como si el médico tuviese un armario y vieron que yo les dije que las historias clínicas las guardaba en una cajita, que ese era el archivo de historias clínicas. Bueno, suponete que el médico tiene varias cajas. Una caja que se llama pacientes actuales. Otra caja que se llama pacientes que ya no vienen. Supongamos esas dos. Y él las separa. ¿Para qué las separa? Para trabajar con la caja de pacientes actuales todo el tiempo. Y después tiene una caja de pacientes que vinieron en el pasado. Son dos cajas. ¿Dónde las guarda? En un armario. Bueno, el armario es la base de datos. La caja de pacientes actuales es el archivo de pacientes actuales o tabla de pacientes actuales. Y la otra caja es la tabla de pacientes anteriores. ¿Se entiende? Siempre traten en todo esto, como los datos no se pueden tocar porque no son físicos, ustedes siempre traten de imaginar un ejemplo y con el ejemplo van a andar muy bien. Ustedes se fijan, eso que les digo del armario del médico y el armario lo llaman base de datos y después van bajando, bueno, ahí se van a dar cuenta que todo lo que se representa dentro de una computadora se puede representar también como un ejemplo de la vida real. Cambiamos de filmina. Acá tienen una explicación de todo lo que yo les estuve diciendo recién, que por supuesto no vamos a volver sobre esto porque es todo lo que les acabo de decir en esta explicación, ¿sí? La paso de largo, pero ustedes ahí tienen un texto que también está en los volúmenes de Fernando Martini para cuando lo tengan que leer. No olviden que tienen que leer de los textos, no solo de las filminas. Con las filminas no les va a alcanzar. Es difícil, ahí la veo a Verónica riéndose y ya no sé de qué se ríe porque para mí pasó hace 15 segundos, es terrible esto. Bien, esos archivos tradicionales, esos archivos del pasado, tenían una organización. Vamos a seguir con el ejemplo del médico. ¿El médico qué hacía?
ponía una tarjeta detrás de la otra, ¿sí? Porque no las puede poner de otra manera, es una detrás de la otra. Ahora bien, si ustedes ahora le preguntasen a su papá, a su mamá, a un tío, cualquier persona de 45 para arriba, 40 para arriba, y les preguntasen, tío, ¿dónde guardabas la música vos cuando tenías 15 años? Tu tío te va a decir, mirá, nosotros usábamos algo que se llamaba cassette. No usábamos DVD, primero no usábamos Spotify, no usábamos DVD, no usábamos CD, no usábamos un MP3, no usábamos nada de eso. ¿Qué usábamos? Algo que se llamaba cassette, que ustedes pueden buscarlo, si nunca vieron uno, imagino que sí, pero si nunca vieron uno, lo pueden buscar en internet. ¿Qué era un cassette? Era una cinta magnética en la que se guardaba información. ¿Qué información? La información de las canciones. Pero la cinta era una cinta continua, que giraba de un lado hacia el otro. Y después se daba vuelta y giraba de ese lado hacia el otro. Y se ponían canciones de un lado y del otro, del cassette. Cada vez que vos querías cambiar el lado, tenías que abrir, sacar el cassette, cambiarlo y darlo vuelta. Las canciones se podían grabar ahí, en ese cassette. Había cassettes que venían para grabar música. Pero ¿cómo se ponía la música? Bueno, no era muy amigable. Se ponía un tema después del otro. ¿Y en qué orden? Y en el orden que vayan llegando. ¿Por qué? Y porque la cinta ya está llena. Llené una parte de la cinta. Ah, ¿querés poner un nuevo tema? Lo ponés atrás de ese tema anterior. Y si viene el tercer tema, lo ponés atrás del segundo tema. Sin orden. Sin orden posible tampoco. No era que vos podías hacer como haces hoy, ordeno y listo. No, porque eso era una grabación sobre algo físico. Era así, uno detrás del otro. En los registros de los archivos secuenciales tradicionales del pasado, todos los registros tenían la misma longitud. Vos, Ailín, profe, llegué a usarlo y tengo 29, no nos mate. ¡Ja! Bueno, está bien, 29. Es muy joven, 29. Pero bueno, sabés de lo que te estoy hablando. Vos grababas uno detrás del otro y como quedaba. Como quedaba, quedaba. Y si no te gustaba, lo tenías que borrar y volver a escribir. ¿Sí? Bien, esa es la organización secuencial. ¿A qué responde la organización secuencial? A algo que se guarda detrás del otro. En los archivos de los sistemas del pasado, la única forma de guardar era secuencial. Todos los registros tenían la misma longitud, que es muy deseable eso a veces, que todos los registros tengan la misma longitud. ¿Y por qué todos los registros tienen la misma longitud? Bueno, volvemos, porque los registros se forman de campos y los campos son los que definen la longitud. El campo apellido tiene 30, el campo nombre tiene 25, el campo dirección tiene 50, entonces si yo sumo todos los valores de los campos, me da el total de valores de un registro. Entonces todos los registros terminan teniendo esa longitud. Si después yo lo lleno completo o no, no es problema. ¿Qué quiero decir con esto? Suponete que el campo apellido tiene 20 posiciones. Y yo puse Tadei, que tiene 5. Bueno, quedaron 15 vacías. No se achica, quedó fijo. Entonces, en esa organización secuencial de los archivos, todos sus registros tenían la misma longitud y si vos querías buscarlos, tenías que ir pasando uno y otro y otro y otro hasta que encontrabas lo que querías. Y suponete, vamos a poner acá el nombre. Vamos a poner a Magalí Gambino, que veo acá, y a Jessica Flores, porque las estoy leyendo en el chat como ejemplo. No estaba ordenado necesariamente por apellido. Entonces, suponete que estábamos buscando a Flores y pasaba Pérez, Rodríguez, Gambino, y seguía Tadei, todos los nombres que se te ocurran y todos los apellidos que se te ocurran, y por ahí en algún lugar por el medio aparecía Flores. Uy, acá está el registro de Flores. Lo usaba. Ahora quiero buscar el de Gambino. Entonces, ¿qué había que hacer? Había que volver al inicio y empezar a buscar otra vez, hasta que encontrábamos a Gambino. Se imaginarán
que al día de hoy eso es de una ineficiencia enorme. Se imaginarán que al día de hoy no se puede trabajar así. Una computadora no puede trabajar así hoy. Perdón, con la velocidad de producción de información, yo no puedo trabajar en un orden secuencial. En el pasado tampoco. Entonces, ¿qué se hizo? Se generó, se inventó lo que se llama un índice, que era un índice, algo que te permitía ordenar o que te permitía decir en dónde estaba. Por ejemplo, vos lo guardabas como lo guardabas, pero también te generaba un índice. Entonces te decía, Gambino está en la posición 34, Flores en la 79. Entonces, cuando vos buscabas en el índice y después ibas directamente a buscar el registro que querías. Una eficiencia superior, ¿sí? Una eficiencia que ahorró mucho tiempo a la hora del procesamiento. Y además se permitía, que no lo vamos a agrandar el tema porque no viene al caso, que ya los registros no siempre tengan la misma longitud, sino que puedan tener longitud variable. Pero bueno, no viene al caso. Y acá aparece un concepto importante. Para que yo pueda tener, ¿sí?, un índice tiene que tener una clave, la clave de búsqueda. Si vos vas, por ejemplo, a una lista de teléfonos, de números de teléfono, vos tenés que tener una clave de búsqueda. Vos no, ¿se acuerdan las viejas guías de teléfono? ¿O las digitales que hay hoy? Bueno, pensá en las guías de teléfono viejas, en las hojas. Vos no lo podías ordenar por número de teléfono. Vos lo tenías que ordenar por apellido y nombre. O sea, vos tenías que ordenar de alguna manera que para vos sea entendible. Entonces, esa es la clave de búsqueda. ¿Mm? Todo archivo tiene que tener una clave para que se pueda buscar. Por eso en el segundo punto de secuencial indexada dice contienen una clave en una determinada posición, que es la clave que te permite ir a buscar ese índice. Y ahí sí los registros se ordenan por esa clave. Por ejemplo, a ver, aunque pasen 15 segundos, quiero hacerles una pregunta y quiero que ustedes me la contesten. Yo prefiero esperar 15 segundos a las respuestas. Si yo tuviera un archivo en este momento, si yo tuviera mi archivo de alumnos de las comisiones 1 y 8 de TIC, ¿qué campo sería clave de cada registro de los alumnos? ¿Qué campo usarían como clave para poder ordenar a los alumnos? ¿Cuál sería el mejor campo que utilizarían? ¿Y por qué? A ver. Es una linda pregunta para empezar. ¿Cómo ordenarían mi Excel de alumnos de comisiones 1 y 8? A ver. Ahora ya seguramente van a estar empezando a responderme. A ver si piensan. El documento. ¿Agustín o Agustina? Agus. El documento. Dayana, la comisión. Uy, bueno, tenemos un problema. Necesito más el DNI, el DNI, el DNI. Bien. Bien. Yo, la verdad que les dije un archivo con las dos comisiones, con lo cual me es indistinto. La mejor clave es DNI, porque el DNI es único para la persona, pero Dayana no está equivocada, porque Dayana ordenaría, mira, ahí lo escribió, Dayana ordenaría por comisión primero, y ahí sí los datos de los chicos. Entonces Dayana la complicó. Dayana lo que hizo fue tener dos claves, comisión y DNI. En el ejemplo de Dayana está perfecto lo que dijiste, pero ya es una clave combinada, es más complejo, lo vamos a ver dentro de unas filminas. Pero el DNI, si ustedes van a poner personas y las tienen que ordenar y tienen que poner una clave, si se trata de personas, siempre hay que ponerle un campo que las identifique y lo que te identifica es un DNI. Ahora, si vos querías separar también Dayana en comisión, lo que vos dijiste está muy bien. Primero comisión, después DNI.
¿Ok? No, perdón, no, está muy bien lo que dijiste, no pidas perdón, está bárbaro. Bien, seguimos, porque la verdad estamos tomando mucho tiempo con esto y después tenemos que seguir. ¿Cómo era esta organización primitiva de los datos? Si ustedes se fijan, ahí hay dos archivos distintos, un archivo de ventas y un archivo industrial. Pareciera que todo está bien, pareciera que es perfecto, que no tiene ningún problema. Uno tiene las ventas, el número de artículo, la descripción y el precio unitario, y el otro artículo, descripción y unidad de medida. Parece que está todo bien ahí. Esos como eran, dos archivos separados. Les voy haciendo otra pregunta y mientras tanto sigo explicando. ¿Ven algún problema? Esa es la pregunta. ¿Ven algún problema? A ver, ¿se les ocurre algo? Yo mientras tanto sigo explicando. En el ambiente tradicional de los archivos no se hablaban entre sí. O sea, un archivo estaba separado del otro y no tenían una conexión, salvo que los conecte a algún programa. ¿Sí? Entonces, los archivos eran muy dependientes de los programas que los utilizaban. Es más, los archivos se construían para esos programas que los usaban. Un archivo de ventas servía para ventas, uno para el sistema de ventas, el archivo industrial o producción o stock o lo que sea servía para el sistema de stock. Industrial estaba en un sistema, ventas estaba en otro sistema. Entonces, pregunto si duplicación de la descripción. Santiago, mataste a todo el mundo, ganaste, picaste en punta, llegaste a la meta, todo rápido. Santiago, espectacular. A ver, no. Bueno, para ahí ya, la segunda no. Espera, déjeme que les explico. El número, siempre tiene que haber un código que se repita. Siempre tiene que haber algo que identifique. Hay algo que se va a repetir y es inevitable. Y eso, yo quiero que se repita un código. Y el código es el código de artículo. Pero lo que no quiero que se repita es la descripción. Qué lindo sería que yo tuviera un archivo que solo tenga artículo y descripción. Y no necesariamente, Magalí, tendrían que estar unificados. Justamente no, porque uno sirve para ventas y el otro para industrial. No tendrían que estar unificados, justamente no. Tendrían que estar separados, pero sin ninguno de los dos, mirá lo que te digo, ninguno de los dos tendría que tener la descripción. Ni el maestro de artículos, en este caso, bueno, fíjense que los dos dicen maestro de artículos. Tendría que haber algo que diga artículo y descripción. O si querés, mirá, vamos a hacerlo distinto. El maestro de artículos que dice industrial, ¿sí? Podría tener todo, artículo, descripción y unidad de medida, suponete. El de abajo podría tener los tres campos. Y el de arriba, solamente artículo y precio. ¿Sí? Porque el de arriba es de ventas. Pero conectados de alguna manera, que los números de artículo coincidan. Y si yo necesito la descripción en ventas del artículo 100, la voy a buscar al maestro de artículos que me dice que el artículo 100 es tornillos de media. ¿Por qué no quiero duplicar? Que me parece que es la pregunta de Noemí. Porque la duplicación se llama redundancia y es ineficiente. ¿Por qué es ineficiente? Porque tener la misma información en dos lugares distintos, primero que ocupa espacio, sin sentido, y segundo, que además de generar espacio, ¿qué pasa si las descripciones son distintas entre un archivo y otro para el mismo producto? Sería terrible. A ver, acá Diana dice, y porque si buscas la info poniendo descripción te saldría todo mezclado. Más allá de cómo busques, Diana, y está bien lo que escribís, vos tenés que buscar por código. Pero lo que digo es, si yo tengo la descripción en el de ventas y tengo la descripción en el de industrial, ¿quién me garantiza que las descripciones son las mismas? Y segundo, ¿por qué la tengo dos veces? Si la puedo tener la descripción en un solo lugar.
Ya lo vamos a ver como un ejemplo, no se preocupen. Pero dicen, pero al no estar unificados no se tendría que estar viendo y otro constantemente. Bueno, claro, Santiago, si no están unificados, necesito la descripción de los dos. Y ese es el problema de los archivos tradicionales, lo primitivo. Como no estaban comunicados, como vos decís, la descripción tenía que estar en los dos. Hoy, como todo está dentro de una base de datos, no tiene que estar duplicado. Bueno, justamente se arrancó con este tipo de organizaciones y después se vio que había que hacer algo mucho más eficiente. Avanzo. Entonces aparece justamente lo que es la base de datos. ¿Y qué es la base de datos? Es un depósito de datos donde están todos juntos ahí adentro. El de ventas, el industrial, el contable, el de recursos humanos, todo adentro de esa misma base de datos, dentro de ese armario del médico. Entonces, si yo dentro de la base de datos tengo todas las tablas que representan a distintas informaciones, ahí sí me puedo dar el lujo, de alguna manera, de que la información esté una sola vez en cada lugar. ¿Y para qué logro y cómo lo logro? Relacionando las tablas entre sí. Ahora después lo vamos a ver con un ejemplo. Pero la base de datos lo que me permite es justamente eliminar esa duplicación. Bien, antes de empezar con los ejemplos, antes de preocuparnos por el detalle, tenemos que entender que la base de datos es un ambiente complejo, ¿sí? La base de datos no es un ambiente sencillo, que tiene que tener un señor que se llama DBA, administrador de base de datos, o una señora, no sé por qué dije señor, puede ser cualquiera de los dos, que sea especialista, ¿sí?, en administrar bases de datos. Para que una base de datos funcione correctamente, tiene que tener un conjunto de programas, un software que administre los datos, que sea el que se encargue de hacer la relación entre lo que es el sistema operativo y lo que es la base de datos y su gestión. Ese grupo de programas se llaman DBMS, que ustedes lo están viendo en la primera viñeta de esta filmina. DBMS, que es un sistema de administración de base de datos. Cuando vos comprás una base de datos, Oracle, Teradata, DB2, cualquiera, cuando te venden la base de datos, también te venden el DBMS. No puede haber una base de datos sin un administrador. Siempre tiene que existir eso. Entonces, ¿qué hacen los DBMS? Solucionan los problemas de adaptación de los distintos sistemas operativos para que la base de datos pueda funcionar. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, hay una base de datos, una de las mejores del mundo, es de la empresa Oracle. Deben haber escuchado la empresa Oracle alguna vez. Su base de datos es muy potente, es muy buena y es muy eficiente. Ahora, hay distintos tipos de sistemas operativos. No hay solamente uno. Para ir a los celulares vos tenés Android, el iOS de iPhone y tenés otros, ¿sí? En las computadoras grandes también hay distintos sistemas operativos. Por ejemplo, nuestras computadoras seguramente tienen Windows y hay otras computadoras que usan el sistema operativo Free, Linux, por ejemplo. Los sistemas operativos, ya lo van a ver con Diego, los sistemas operativos son todos distintos. Y el sistema operativo lo que hace es relacionarse con la computadora, con el hardware. Entonces, la base de datos Oracle tiene que ser, de alguna manera, tiene que poder hablar con el sistema operativo A o con el sistema operativo B. Tiene que ser versátil la base de datos. Oracle tiene que hacer algo para que esa base de datos funcione con un sistema operativo o funcione con otro sistema operativo. ¿Y cómo lo logra? Porque lo logra.
lo logra con el conjunto de programas que se llaman DBMS. El DBMS es el que traduce y el que sabe cómo hablar con distintos sistemas operativos. Las bases de datos más importantes tienen la posibilidad de tener mayor cantidad de relaciones con varios sistemas operativos. Si ustedes quieren empezar a escribir alguna pregunta, háganlo. Yo mientras tanto sigo, pero paro para responder. Lorena, vos trabajaste en Oracle. ¡Wow! Bueno, entonces sabes más o menos lo que te estoy diciendo. Oracle es una compañía de clase mundial, ¿no? Es una compañía enorme, de las compañías más importantes que hay, tal vez la más importante en tecnología de base de datos, ¿sí? Bien, sigamos. Tienen otros productos y servicios, pero las bases de datos es digamos, el primer producto. Bien, esos programas que se llaman DBMS tienen muchas funciones, pero hay 4 funciones que son las más importantes, las más relevantes. Primero, mantener estructuras de datos complejas. Ahora las vamos a detallar, las nombro nada más ahora. Mantener estructuras de datos complejas, brindar seguridad de los datos, controlar el acceso de las personas a los datos, ahora vamos a ver de qué se trata eso, y adaptarse a distintos sistemas operativos que ya lo acabo de explicar. ¿Sí? Vamos a verlos en detalle. Mantener estructuras de datos complejas significa que como los datos no son fáciles de administrar, como dentro de una base de datos voy a tener muchas tablas y que hay tablas que no todas se van a relacionar entre sí, algunas se van a relacionar y otras no, el DBMS tiene algo que se llama metadatos o diccionario de datos que te sabe decir de cada dato de qué se trata, qué sistema lo usa, cómo se compone, te elimina complejidad, te da información, ¿sí? El metadatos, la definición que todo el mundo conoce es que el metadatos son datos acerca de los datos. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el metadatos me da información de cómo están los datos adentro de la base de datos. Es como si fuera un diccionario de la Real Academia Española, un diccionario de inglés, un diccionario común y corriente. Bueno, es lo mismo o similar adentro de una base de datos, adentro de un sistema. Sí, se usa mucho la palabra metadatos hoy en día. Las bases de datos todas tienen uno. ¿Qué significa brindar seguridad a los datos? O sea, cualquiera puede entrar y mirar un dato, cualquiera puede sacar información de esa tabla de profesores que yo les decía. No, cualquiera no. Es más, no debiera cualquiera poder hacer eso. ¿Y por qué cualquiera no debiera? Y porque los datos tienen que tener seguridad, yo tengo que proteger la información, hay información que es confidencial. Entonces, los DBMS tienen rutinas de seguridad de los datos, de permitirte acceder o no. ¿Saben cómo trabaja? Generan listas de perfiles, de roles. Entonces, cada usuario que accede a la base de datos tiene un determinado perfil y ese perfil les permite ver alguna información y otra no. Por ejemplo, Marcelo, supongamos, ¿no? En el sistema de alumnos de la universidad, tendría que poder ver, por ejemplo, sus comisiones, sus alumnos, sus notas, pero no tendría que ver la comisión de otro profesor. ¿Por qué? Porque no son sus alumnos, no tiene por qué ver la comisión de otro profesor. Entonces, seguramente si yo pudiera entrar al sistema de alumnos de la universidad, el DBMS controlaría el acceso a los datos de la base de datos, permitiéndole a Marcelo ver solamente lo que Marcelo tiene que ver y nada más. Eso logra eficiencia, logra seguridad, logra protección de la información, ¿sí? Hace la seguridad de los datos. Ahora bien, hay otro punto también, controlar los accesos simultáneos. ¿Qué quiere decir?
Supongamos, miren, vamos a poner un ejemplo. Estoy mirando acá, a ver, Noemí Verón, que fue una de las personas que me estaba escribiendo ahora. Supongamos que por algún motivo yo accedo a la información, estoy en el sistema de la universidad y accedo al registro de Noemí porque le tengo que poner la nota del parcial. ¿Sí? Algo perfectamente probable. Le quiero poner, se saca un 8. Vamos a poner un número copado, ¿no? Un número que tenga onda. Se sacó un 8, Noemí. Y yo le estoy cargando las notas, porque Diego me llamó y me dijo, Marce, ¿vos podés cargar las notas mientras yo hago otras cosas? Dale, le digo, Diego, déjame, yo tengo el archivo de notas, yo las cargo. Entonces voy entrando uno a uno, ponerle la nota. Cuando llego al momento de Noemí, digo, Noemí Verón, tengo el DNI, perfecto, le tengo que poner un 8. Mientras yo estoy poniendo un 8, resulta que Diego, que está poniendo quiénes fueron los alumnos que completaron todas las actividades del curso, por ejemplo, entra justo al registro de Noemí. O el decano quiere ver cómo le fue a los alumnos y, bueno, está justo mirando las notas de Noemí. Justo en el momento que yo estoy actualizando y poniéndole un 8. Entonces digo, ¿qué hago con el decano? ¿Lo dejo entrar a ver? ¿A Diego lo dejo entrar o no? Y como dice Lorena, va a haber distintos permisos, no de lectura o escritura. Justamente esto, Lorena, que estás diciendo. Le doy permiso, pero supongamos que todos tienen permiso de lectura. ¿Los dejo ver la información cuando hay otro usuario que los está actualizando? Entonces, lo que digo es, hay diferentes modalidades. Una modalidad, que es la más estricta, es que mientras alguien está actualizando un registro, nadie lo puede ver, queda bloqueado. ¿Por qué? Y porque imagínate que si justo el decano está mirando cuando yo le pongo un 8 a Noemí, pero cuando lo ve vacío porque yo todavía no grabé, dice, esta chica faltó. Mirá el error, ¿no?, que uno podría tener por la concurrencia de personas a un mismo registro. El decano podría decir, mira, esta chica faltó. Y yo resulta que le estaba poniendo un 8, pero todavía no había grabado. Entonces, ¿qué hacen algunos de BMS? Eso lo podés configurar. Te lo bloqueo. ¿Sí? Te aparece un cartelito que dice el registro está siendo modificado, ingrese nuevamente. Así no induce error. Otra, algo más permisivo, es te dejo leer, pero no te dejo escribir a vos también, que no haya dos que estén grabando información. ¿Sí? Dependiendo de la criticidad de la información, dependiendo de lo que se pudiera hacer con esos datos, ¿sí? La verdad es que yo tengo que decidir por la 1 o por la 2. No es que una sea mejor que otra, depende de lo que vos tengas que hacer con tus datos y lo que vos quieras que tus usuarios hagan con sus datos, ¿sí? No es libre, no da lo mismo. Dependiendo la aplicación, dependiendo la complejidad, yo voy a elegir si uno o dos. Voy a explicar de nuevo lo que pregunta Agus sobre mantener las estructuras de datos complejas. A ver, la base de datos está llena de complejidades. Cuando vos mirás, a veces vos ves información que es parecida a Agus, pero no es igual. Por ejemplo, mirá, la voy a complicar un poquito, chicos, pero no importa, después se las descomplico. Tengo una tabla de alumnos, ¿sí? Imagínate alumnos de la universidad, sigamos con esto. Tengo una tabla de alumnos habilitados. Tengo una tabla de alumnos inhabilitados. Tengo una tabla de alumnos que abandonaron la carrera. Tengo una tabla de alumnos egresados. ¿Sí? 4 tablas distintas. ¿Y qué tienen adentro las 4 tablas? Alumnos. Entonces, cuando yo quiero hacer un análisis del alumno, ¿a qué tabla entro? Es complejo, chicos. ¿A cuál decido? Y el inexperto, el que no sabe,
ve que en una tabla hay alumnos y por ahí se mete y analiza. Pero no era la tabla correcta. Eso es complejo, tiene una complejidad. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué se hace? Se entra al metadatos, al diccionario, y busco, a ver en estas 4 tablas, ¿qué tiene adentro esta tabla? Porque en las 4 está el alumno. Y después de leer el metadatos, me resuelve la complejidad porque me explica qué tiene adentro cada tabla, entonces yo elijo la tabla correcta para mi análisis. ¿Se entiende, Agus? Esa es la complejidad. Entonces, lo que me permite el DBMS es entender qué datos hay adentro, ¿sí?, de la base de datos. Vuelvo. Y finalmente, adaptarse a los distintos sistemas operativos. Ya lo expliqué hace unos minutos, así que me parece que no tengo que volver a explicarlo. Avanzo. Cualquier cosa me van escribiendo preguntas, ¿sí? Bien. El DBMS tiene funciones. O sea, ¿qué significa? Me permite hacer diferentes cosas y a la vez, sí, tiene ventajas y desventajas. Yo nunca soy partidario de que escribir 1000 ventajas y una desventaja. Yo creo que siempre todo es por ahí un poquito más equilibrado, pero la verdad que en este tema, en el tema de DBMS, coincido en que esta tecnología de base de datos tiene muchas ventajas por sobre las desventajas, aunque las 3 desventajas que van a ver ahí, que esperen que primero vamos a las ventajas, pero las 3 desventajas son importantes. Pero después vamos a hacer una conclusión y nos vamos a dar cuenta de si vale la pena o no vale la pena tener una base de datos. ¿Qué ventajas? Vamos rapidito. Uso más estratégicamente los datos porque los uso mejor. Tengo menos redundancia, o sea, menos duplicación. Los datos pueden estar integrados en un solo lugar. Es más fácil actualizar los datos. Ya no necesito esto de que un archivo se construye para un programa. Un dato es un dato y está dentro de la base de datos y lo usa todo programa que lo necesite. Pero el dato está en un solo lugar y una sola vez. No duplico más. Puedo proteger mejor los datos, puedo compartirlos mejor. O sea, las ventajas son muchas y muy importantes. Pero miren las desventajas. Mayor complejidad, se los expliqué en la filmina anterior, hay que administrar esa complejidad. Es más difícil encontrar una falla en la base de datos o un error de los datos, es más difícil, bastante más difícil que los archivos tradicionales, y las bases de datos y los DBMS son costosos, muy costosos. Estamos hablando de mucho dinero una buena base de datos. Y entonces no me convenía mantener los archivos tradicionales, porque alguien podría decir, bueno, sí, mirá, son importantes las desventajas. Entonces, me convendría irme a un archivo tradicional. Miren, solamente con reducir la problemática de acceso a los datos, con eliminar la redundancia, con lograr independencia entre los datos y los programas, con hacer las actualizaciones más fáciles, con tener mejor estrategia de datos, todo eso justifica el costo y justifica reparar una falla. Para eso lo tengo al DBA, a la persona que maneja la base de datos. Hoy en día ya no hay ambientes tradicionales de archivos. Todo el mundo tiene bases de datos. ¿Por qué? Y bueno, porque es más eficiente. Entonces el costo no termina siendo variable principal. Esto lo vamos a ver después en sistemas cuando hablemos de la selección de software y el costo, cuatrimestre que viene. Vayan escribiendo preguntas si tienen, yo avanzo. Bueno, vamos a ver un ejemplo, ¿sí? Vamos a empezar a ver un ejemplo. Primero vamos a hablar de lo que es una base de datos relacional y después vamos a ver problemas y cómo se resuelven los problemas y ahí terminamos la clase. Bien, entonces, ya habíamos visto que una base de datos es un conjunto de tablas. Lo vimos en la primera filmina. Ahora, ¿qué es una base de datos relacional? Es una base de datos que relaciona las tablas entre sí. ¿Para qué?
para que se puedan sacar información de más de una tabla a la vez. Hoy en día, las tablas relacionales, las bases de datos relacionales, obviamente son las más utilizadas y son muy, pero muy eficientes. Bien, toda tabla, ahí ven una que se llama maestro de clientes. ¿Sí? Toda tabla tiene que tener una clave. Y la clave es que yo la que marqué con línea punteada, el número de cliente. Actúa como el DNI para alumnos en el ejemplo que me dieron ustedes. Toda tabla tiene que tener una clave sí o sí. La clave tiene que hacer que el registro sea único. ¿Qué quiere decir eso? Que no haya dos registros repetidos, que no haya dos registros duplicados. Así como lo expliqué cuando empezamos, las filas de la tabla son los elementos, los registros, ¿sí? Cada fila es un cliente distinto, del mismo modo que cuando hablamos de pacientes, cada fila era un paciente distinto, cuando hablamos de alumnos, cada fila era un alumno distinto. Bueno, en este maestro de clientes, cada fila es un cliente distinto. Y las columnas son los atributos, o sea, los campos. O sea que no cambiamos lo que dijimos en la primera filmina, siempre se mantiene igual. Columnas son campos, filas son registros, elementos. Bien, fíjense la tablita de abajo y no se vuelvan locos con lo que yo les digo. Supongan que ese es el sistema de stock de la compañía, la tablita de abajo, la de ítems. Y supongan que tenemos varios depósitos en la compañía, como ahí, Santa Fe y Rawson. Tenemos dos distintos depósitos. Si yo quiero saber cuántas unidades tengo del ítem 132, yo tengo que saber cuánto tengo en Santa Fe y cuánto tengo en Rawson. Es obvio. No puedo decir solamente lo que tengo en Santa Fe. No puedo decir solamente lo que tengo en Rawson. Es la suma de los dos. Entonces parece claro que en mi archivo de stock tengo que referenciar al ítem, pero también tengo que referenciar al depósito, porque no solamente quiero saber cuántos hay, sino quiero saber dónde están. En este tipo de tabla, como la que ven ahí, aunque solo tenga 3 campitos y nada más, la clave no puede ser ítem nada más. ¿Qué pasaría si la clave fuera ítem nada más, chicos? Estaría duplicada. Tendría 2 registros para el 132. ¿Por qué? Y porque tengo el 132 para Santa Fe y el 132 para Rawson. No puedo buscar solo por 132. Tengo que tener una clave combinada, ítem y depósito. Y ahí sí, entre los dos me hacen registros únicos. Ahora vamos a seguir viendo ejemplos. No se preocupen, esto es como para entrar en calor, esto es como para mostrarles, esto es como para que ustedes empiecen a ver. Un comentario porque estoy viendo la hora. Vieron que generalmente estas clases las hacemos de 1 hora y media porque es el tiempo más eficiente para que ustedes mantengan la atención. Bueno, les voy a pedir que mantengan la atención un ratito más hoy, porque se nos fue un poco el tiempo con la primera explicación y la verdad que me parece muy relevante que ustedes puedan llevarse esta clase completa, ¿sí? Para mí es importante. Entonces, vamos a seguir avanzando. Nos vamos a ir un poco más de las 10. A ver, Camila escribe, si solo sería ítem, no me dirían qué depósito está. Claro, claro, Camila, claro, claro. Ahí necesito un ítem combinado. Bueno, vamos a problemas. Vamos a problemas. Vamos a hablar de redundancia. Y esto lo hablamos cuando vimos los archivos que estaban separados. ¿Qué es la redundancia? Es la duplicación de datos en distintas tablas. Esa es la redundancia. La redundancia se puede dar de dos maneras. Entre distintas tablas o dentro de la misma tabla. Son dos problemas graves, diferentes, pero con el mismo concepto de redundancia. En esta filmina vemos redundancia entre distintas tablas. Y en la filmina que viene vamos a ver redundancia en la misma tabla. Así ustedes entienden la diferencia. Bien, la
redundancia genera esa duplicación y la probable inconsistencia. Ahora vamos a poner un ejemplo. Miren la tabla de maestro de clientes. Cliente, razón social, quit, dirección y fecha de alta. Yo les diría que la tabla de arriba es perfecta, es fantástica, porque tiene todos los datos referenciales de los clientes. Un cliente tiene una razón social, un solo quit, una dirección, una fecha de alta. Perfecto. Esa tabla está bárbara, muy bien hecha. Pero fíjense lo que pasa con la de abajo, la de facturación. Número de factura, número de cliente, razón social, quit, total, total bruto, IVA y el neto, la suma de impuestos. ¿Para qué quiero la razón social y el quit en la de abajo si lo tengo en la de arriba? ¿Qué sentido tiene que mi tabla de facturación tenga la razón social y el quit si tengo el número de cliente? ¿Yo qué tendría que hacer? Con el número de cliente 25, cuando yo haga la factura, en mi archivo, yo no quiero tener ni razón social ni quit. Quiero, con el número de cliente, ir al maestro de clientes y sacar toda la información que yo quiera. ¿Se entiende? Ahí lo que está pasando es que hay una redundancia que genera una duplicación. Imaginen si esto fuera manejado por distintas personas, uno que es por ejemplo, vamos a decir, el ejecutivo comercial que mantiene a los clientes y otra la persona que factura. Si la información estuviera en dos lados distintos, por ahí la que factura, cuando escriba la general, ven la general en facturación, imagínense que se equivoque y lo escribe con J, la general. O todo metal pone T.metal. Ya hay una inconsistencia además de una redundancia, porque para mismo número de cliente, en dos tablas diferentes, la descripción es distinta. ¿A cuál le creo? ¿Cuál es correcta? ¿Cuál es la mejor? En la de abajo, a ver, Lorena, en la de abajo, al decir el número de cliente, va y busca los datos en la tabla de cliente. Eso es lo que yo quisiera que pase, es lo que expliqué. Eso es lo que me gustaría que pase, Lorena. Acá no pasa. Acá no pasa, acá está mal. ¿Se entiende, chicos? Vamos a una redundancia en la misma tabla. ¿Sí? Este es otro tipo de problema que no es menos grave, es bastante grave también. Fíjate lo que pasa ahí. Esta es otro archivo de facturación, pero de la factura propiamente dicha. La factura propiamente dicha tiene varios ítems, porque un cliente no necesariamente compra un solo producto. Imagínate cuando vos vas al supermercado. Cuando vos vas al supermercado y compras 10 productos, tenés 10 ítems, tenés 10 registros, tenés 10 renglones. ¿Por qué? Porque compraste 10 productos. Entonces, si yo en cada registro pongo razón social y quit, razón social y quit, razón social y quit, repito, razón social y quit, tantas veces como ítems compré. Una locura total. Una redundancia horrible, tremenda, que hace al exceso de necesidad de espacio de disco para almacenar toda esa información repetida, duplicada y sin ningún tipo de sentido. ¿Por qué? Porque como dijo Lorena, yo tengo el número de cliente y con 25, el 25 sí lo tengo que repetir, es inevitable. Pero yo repito el 25 nada más. Acuérdense que cada letrita que ven ahí es un byte. Acuérdense que un byte son 8 bits. Multipliquen todo eso que está redondeado por 8, cuenten la cantidad de caracteres que hay. Multipliquen por 8 y después quédense con que todo eso está duplicado. Imagínense si un supermercado tiene 10.000, 20.000 facturas por día con 16 ítems cada uno, 400.000, 500.000 registros por día, con todo eso duplicado. Imaginen la cantidad de espacio de disco que se hubiera necesitado. Lo mismo pasa con la descripción del ítem. Vamos al cliente 25, que hizo
tiene la factura 32.65. Compró una pinza y compró tornillos. ¿Sí? ¿Para qué quiero escribir pinza? ¿Para qué quiero escribir tornillos? Si tiene que haber un maestro de artículos que me diga que el artículo 24 son tornillos. Entonces yo acá quisiera tener una tabla mucho más pequeña. Esto está muy duplicado, esto está muy mal. En el pasado se hacía así. Era una cosa muy compleja. Bien, entonces, para hacer las cosas bien, hay que tener normas, tener patrones de conducta. Vamos a salir del ejemplo de la tecnología. Vamos al ejemplo de la contabilidad. Ustedes no contabilizan como quieren. Ustedes no ponen en el debe y en el haber lo que se les ocurre. Ustedes no deciden qué cuenta va en el pasivo o en el activo. Hay normas contables que ustedes tienen que seguir. Ustedes no pueden salirse de la norma contable. Bueno, en la tecnología de la información también hay normas. Tal vez, obviamente, de distinta manera, pero hay normas a seguir. Entonces, vamos a ver algunas acá. Primero, todas las filas representan a un elemento de la misma clase. ¿Qué quiere decir eso? Todas las filas representan a un alumno distinto. Cada fila es un alumno distinto. Pero no hay una fila para alumno y una fila para profesor dentro de la misma tabla. No, no. Si la tabla es de alumnos, hay alumnos. Si la tabla es de profesores, hay profesores. No se mezclan. Habrá dos tablas distintas, pero con la información homogénea entre sí. Cada columna tiene un nombre propio. O sea, cada columna es un campo. Cada campo identifica un atributo que se tiene que cumplir. Y en el campo apellido, yo no puedo poner el DNI, tengo que poner el apellido. Entonces, para poder eliminar la redundancia y la inconsistencia, hay algo que se llaman técnicas de normalización de datos. Hay 5, lo que se llama forma normal, hay 5 formas normales que lo que hacen es romper la complejidad, romper los grupos repetitivos. Los grupos repetitivos se ven en las redundancias en la misma tabla. Romper las redundancias entre tablas. Todo eso se destruye para hacer información no redundante. Y ese logro de información no redundante lo que permite es eliminar la redundancia y lograr mucha eficiencia a la hora de la administración de los datos. Vamos a nuestro ejemplo y vemos cómo queda mejorado. Perdón, antes de eso, discúlpenme, voy a definir de nuevo 3 conceptos. Acá les dejo la definición, ustedes después la leen, pero lo comentamos otra vez. Hay un concepto que se llama entidad. Una entidad es una clase de algo, una persona, un rol, un objeto, eso es una entidad. Cada entidad adentro de una base de datos se representa con una tabla. La entidad alumno tiene una tabla de alumnos. La entidad profesor tiene una tabla de profesor. Cada entidad, ¿sí? Cada entidad tiene atributos, lo que nosotros estábamos hablando. El atributo es el campo. Ya lo dije muchas veces, no la voy a leer esta definición, no tiene sentido, pero sepan que dentro de una base de datos tiene que haber entidades, que son las tablas, tiene que haber atributos y tiene que haber claves. La clave que estuvimos viendo, que es importante para poder encontrar la información de manera rápida. ¿Por qué es importante la clave? Cada tabla tiene que tener sí o sí una clave unívoca, una clave que me identifique al registro y que todos los registros sean distintos uno del otro. Por eso en esa famosa tablita de stock y depósito necesitábamos los dos campos para poder hacer que cada registro sea distinto. ¿Por qué es importante la clave? Porque la clave es la que me permite relacionar las tablas. Si yo quiero relacionar la tabla A con la tabla B, primero tengo que tener dos claves. Y en alguna de las dos tablas tengo que tener la información de la clave de la otra tabla. Por ejemplo, yo tengo el maestro de clientes. Ahora lo vemos en el ejemplo. Yo tengo el maestro de clientes. El maestro de clientes tiene el código de clientes. Perfecto.
yo voy al de facturación. Y el de facturación, está claro que la clave es el código de factura. Está claro que es el código de factura la clave. Pero yo tengo que tener el código de cliente. Lo pongo el código de cliente como un atributo más. La factura 3265 del cliente 24. No me acuerdo del cliente si era 24 o 25, no me acuerdo cuál número. No es clave el número de cliente. No me hace falta, la factura es única, no hay dos números de factura igual. Entonces, la única clave que necesito es la factura. Pero el atributo cliente me identifica a quién le facturé. Entonces, con ese atributo cliente, aunque no sea clave, yo conecto la clave de facturación, la conecto con el número de cliente que está en el maestro de clientes y cliente con cliente unidos me permiten, a partir del número de cliente de la factura, ir a buscar todos los datos referenciales de ese cliente. ¿Qué dije? Lo que dije es esto. Esto, vieron, tenía 2 tablas nada más, ahora tengo 4. ¿Por qué tengo 4? El maestro de clientes lo dejé como estaba buenísimo, el maestro de clientes. Número de cliente, razón social, quit, dirección y fecha de alta. Bien. Tengo un archivito de facturas, el de la izquierda, que solo tiene número de factura y número de cliente. Solo eso, factura y cliente. La clave es factura, pero el número de clientes se me relaciona, miren la flecha morada, se me relaciona con el número de cliente del maestro. Después tengo los ítems de la factura, la tabla de la derecha. No necesito al cliente. ¿Por qué? Porque con el número de factura conecto las 2 tablas. Fíjense la línea horizontal que dice relaciones entre atributos que son clave. Entonces, si ustedes se fijan, factura con factura, si yo uno esas 2 tablitas que están abajo, la de la derecha y la de la izquierda, lo que hago es obtener los datos del cliente y qué compró, qué artículos compró. Y además tengo un maestro de artículos que me define el artículo, la descripción, la unidad de medida y su precio unitario. Y conecto el código de artículo con facturación ítems, el número de artículo. ¿Qué quiere decir esto? Si ustedes se fijan, las tablas de alguna manera quedaron conectadas entre sí. Aunque maestro de clientes no se conecte con el maestro de artículos, no necesita, se conecta a través de la facturación. Entonces, de las 4 yo puedo sacar información porque de alguna manera están relacionadas entre sí. Esto que están viendo acá es una base de datos relacional porque relaciona las tablas a través de un campo común. Vamos a hacer un par de ejemplitos y los van a hacer ustedes. Yo les voy a dar, me voy a quedar en silencio y ustedes van a pensar. Esto, saben, nosotros presencialmente lo armamos con Diego, muy interesante. Lo hacíamos primero a mano y después yo les mostraba presencialmente una base de datos Access, ¿sí? Una fácil, y les mostraba cómo se hacía todo lo que nosotros estábamos haciendo a mano adentro de una base de datos Access para que vean qué fácil que es administrarla y manejarla. Pero bueno, lamentablemente en esta virtualidad no lo podemos hacer. ¿Cómo es el ejemplo que vamos a seguir? Acá tienen una base de datos que tiene 4 tablas, ¿sí? Proveedores, productos, categoría y compras. Fíjense que ya está normalizada, nada se repite dentro de cada tabla y nada se repite fuera de cada tabla. Solo los códigos. Si ustedes ven el código, la tabla de categoría, te dice código de categoría y a qué categoría pertenece. Pero si vos te vas a la de productos, ahora, ves el código de producto, su descripción y a qué categoría pertenece, pero no te dice la descripción de la categoría. ¿Para qué te la va a decir si está en la tabla de categorías? ¿Se entiende? Y así sucesivamente, con proveedores y con compras. Las bases de datos trabajan así y los datos se relacionan entre sí. Entonces, yo les hago esta pregunta. ¿Quién vende cerveza? Tómense
unos minutitos, piénsenlo siguiendo y razonando. Yo me quedo en silencio. La escondida, la escondida, la escondida, la escondida, la escondida, la escondida. Fíjense lo siguiente. Martín, yo pregunté quién vende cerveza y vos me dijiste categoría código 33. Y yo pregunté quién vende cerveza. Si tu jefe te pregunta quién vende cerveza, vos no le podés decir código 33 ni código 34. Yo no sé qué código era cerveza, yo pregunté quién vende. Y tampoco hubiera estado bueno que me digas vende el proveedor 22. Vos a tu jefe no le podés decir vende el proveedor 22, le tenés que decir la escondida. ¿Cómo fue el proceso de pensamiento? Fue así. ¿Ustedes qué hicieron? Dijeron, a ver, cerveza. ¿Cuál es el código de producto de la cerveza? El 34. Ok. Vamos a ver en las compras si fue el 34. 34. Ah, mira, 34.1. ¿Qué proveedor es? El 22. Entonces la flecha 2. El 22. ¿Quién es el proveedor 22? La escondida. Entonces, el que nos vendió o al que le compré cerveza es la escondida. Esa es la línea de pensamiento que hace la computadora millones de veces por segundo. No se van a sentir mal. ¿Cuánto tardaron ustedes para darse cuenta de esto? La computadora lo hace millones de veces por segundo. ¿Por qué? Porque tiene una tecnología de base de datos atrás que le permite, en función a la eficiencia, en función al hardware, a la velocidad del procesador y a toda una serie de eficiencias, ¿sí? A través de la tecnología de la información y la comunicación, que esto que a nosotros nos cuesta tanto razonar, ella lo hace millones de veces por segundo. ¿Mm? Hay una, muy bien Martín, perfecto, hay una unidad de medida que se llama MIPS, M-I-P-S, ¿sabe lo que significa? Millones de instrucciones por segundo. O sea, tu computadora se mide en MIPS. Imagínate, nosotros tardamos minutos para hacer esto. Pero bueno, a todos nos pasa, ¿eh? Vamos a otro. Dale. A ver, ¿quién vende café? Vayan haciendo la misma línea de pensamiento.
El proceso es el mismo. Pereira hermanos, Pereira hermanos, Pereira hermanos, Pereira hermanos. Está bueno esto de las linitas, ¿no? Porque las linitas nos ayudan a poder entender bien cómo es el proceso de pensamiento. ¿Ok? ¿Pereira o Peralta? No, quisiste poner Pereira. Pusiste Peralta, ¿quién fue? Martín, pusiste Peralta, pero está claro que es Pereira. Me quedó claro que está bien. Bien, muy bien, muy bien. Pereira hermanos. Entonces, ahí ustedes vieron el proceso de pensamiento. ¿La complicamos un poquito? Vamos a complicarla un poco. ¿Mm? Los quiero ver acá. Esta es más difícil, ¿eh? Piensen bien. ¿Cuántas unidades se vendieron de bebidas? Es una lástima que no se me pueda estar mirando por la cámara porque queda apagada. Lo voy a investigar para la clase que viene. Santiago dice, ¿y la categoría para qué se podría usar? Para esta la necesitas la categoría acá. Claro, muy bien, muy bien. Te autopreguntaste. En realidad, ¿sabes qué pasa, Santiago, mientras todos van pensando? ¿Sabes qué pasa, Santiago? En un ambiente de base de datos de una empresa mediana o importante, hay cientos de tablas adentro de la base de datos. Te sorprendería. Y no todas se utilizan todo el tiempo, pero tienen que estar porque alguien las puede necesitar. Si alguien te hace una pregunta como la que te acabo de hacer ahora, sí necesitas sí o sí la categoría. Talía dice 79 y Agus dice 33. ¡Uy, qué problema! ¡Qué problema! Pilar me responde por el anterior de Pereiras. Pereira, ok. Yo acá, mirá que no pregunté quién ahora. Pregunté cuántas unidades nos vendieron de bebidas. Florencia dice 79, hay dos 79 y un 33. ¿Cuál será? Esta es más difícil, ¿viste? Porque hay que buscar en más lugares. Leandro dice 79. No sé si será 79. Y el té verde cuenta. ¿Por qué el té verde cuenta? La pregunta de Noemí. ¿El té verde cuenta? Juliano dice 25, Ismael dice 25, ahora tenemos 25, 33 y 79. Me voy a ir llorando cuando termine esta clase. 79, 25, 79, todo un tema. ¿Vieron que no es tan fácil? Vamos a valorar más a las bases de datos a partir de hoy. Bueno, se los resuelvo. 79 es el número correcto. ¿Por qué? ¿Cómo es la línea de pensamiento que hace la computadora? Dice, la base de datos. Si yo tengo que saber cuántas unidades de bebida se vendieron, la computadora no hace una interpretación de si el té chai es bebida o no es bebida. Acá el que hizo esto le puso bebida. Yo no le hubiera puesto bebida, le hubiera puesto código almacén. Pero no importa. Está así adentro de la base de datos. Entonces, primero busco cuál es la categoría de bebidas. Esto que se preguntaba Santiago más arriba. Bueno, 33. Ok. Con el código de bebidas 33 me fijo cuáles son los productos, miren la línea 1, me fijo cuáles son los productos que tienen
categoría 33 primero, y son esos 5 que marqué. Y después me fijo, de esos 5 productos, miro con el código de producto cuál compramos, cuál nos vendieron. Y son 3 nada más, hay 2 que no compramos. Entonces sumo las cantidades, 25 más 30 más 24, me da 79, ¿sí? Me da 79. Y eso es el total de esta cuenta, ¿sí? Bueno, a ver, fíjense esto, el libro que tienen que leer es el volumen 2 de Fernando Martini. Voy sacando la presentación, así me pueden volver a ver si logro acá que me miren. Ahí se me está encendiendo la cámara, así que ya me están mirando otra vez, ¿sí? Entonces, un poco, a ver, Santiago, acá una pregunta. Lo que dijo Lorena, el tema es que solo tenemos cantidad de compras para 3 bebidas. Claro, sí, sí, ¿por qué no? No necesito comprar todo el tiempo todo. La realidad es así. Bueno, chicos, esta no pretende ser una clase muy compleja de lo que es la administración de datos, pero sí tener una idea de lo que es la tecnología de base de datos. ¿Mm? Ezequiel, yo entiendo que eso está colgado en el campus, si no me voy a fijar, pero debiera estar colgado. ¿Mm? Debiera ya estar digital en el campus. ¿Sí? Bien, preguntas finales. A ver si ustedes tienen alguna duda. Si no, después, cuando estudian, cuando revisan el tema, me van chateando en la clase que les voy a subir hoy a última hora. Les voy a estar subiendo este video. En este tema y en este video ustedes me hacen todas las preguntas que quieran, ¿sí? Sí, claro que voy a subir la clase, por supuesto que voy a subir la clase. Sí, Jessica. Todas las clases las estamos subiendo y todas las clases las vamos a subir salvo que hubiera un problema técnico, ¿no? Por supuesto. Eh, los problemas técnicos a veces no los podemos llevar adelante, no es tan fácil. A veces nos pueden pasar cosas, pero nuestra idea es darle la grabación para que ustedes, si no lo pudieron ver, lo puedan ver, y si lo vieron pero tienen dudas o quieren la explicación de nuevo, la verdad que esta cosa negativa de no poder ir al aula termina teniendo lo positivo de que las grabamos y que vos podés ver la clase varias veces. Entonces, no tenés que estar en preguntarle a otro, ¿qué dijo el profe en la clase? ¿Te acordás con el ejemplo que dio? Vas, mirás el video y tenés el ejemplo de nuevo, ¿sí? Así que creo que, digamos, si bien esto de no ser presencial tiene una desventaja, grabarla tiene una ventaja. Estamos haciendo un esfuerzo enorme atrás de todo esto de muchas horas, de verdad. Eh, no se imaginan cuántas horas para adaptar todo. Eh, y si ustedes, espero que lo puedan apreciar, nosotros vamos a grabarles y dejarles todo el material y a contestarles todas las preguntas en el momento que la necesiten. Bueno, gracias Agustín, que te gustó la clase. Agustín y Agus me dice, por favor, suba la clase. Sí, claro, por supuesto. Sí, 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 Agus, lo voy a subir. Italia dice, no está la bibliografía en el Classroom. Bueno, lo vemos con Diego, no te preocupes, va a estar en los próximos días. ¿Está? Bueno, chicos, voy desconectando. Preguntas por el campus. De nuevo, les voy a repetir toda la... Sí, Jessica, está más arriba en el chat, fíjate. Voy a ir profundizando en las preguntas que ustedes me hagan, pero traten, por favor, de ir poniendo la pregunta en el tema que corresponde, porque si ustedes en un foro general que puede haber hecho Diego le hacen una pregunta de base de datos, yo interpretando que es algo que mira Diego, puede ser que no me meta a mirar eso.
¿sí? Ahí me dice Sofi que está el volumen 2 ya colgado, ¿sí? Porque yo creía que Diego los había puesto. Entonces, digo, presten atención, y si ustedes le ponen una pregunta a Diego en el tema de base de datos, Diego no va a entrar ahí porque el tema lo di yo. Entonces, hagan las preguntas en el tema que corresponde, porque eso te garantiza que lo mire el profesor que dio la clase. Bueno, chicos, voy desconectando. Gracias por estar, gracias por bancarse la clase. El campus es el Classroom, Ezequiel, el Classroom. Cualquier duda que tienen, me escriben, cualquier necesidad nos contactan. No duden en eso, pero sigan la materia clase a clase, tómense la responsabilidad de ustedes. Ahora que nosotros le damos la clase virtual, se la grabamos, se la ponemos a disposición, le damos el material, le damos las filminas y hacemos todo eso, por favor, ustedes clase a clase, ¿sí? Italia dice, sí, el PDF lo vi, pero hablo del libro de Martini. Los chicos recién estuvieron mirando y me dicen que está subido. Después lo busco yo y si no lo subimos, no te preocupes. ¿Mm? Va a estar. No, no se preocupen por eso. Yo tenía entendido que estaba, pero me quedo el beneficio de la duda y lo voy a investigar. Y bueno, me estuve tomando mates todo el tiempo, lo tomo acá también. ¿Mm? Bueno, chicos, les mando un abrazo, que tengan buena semana y sí, cualquier cosa me consultan. ¿Sí? Voy desconectando, que sigan bien. Chau, chau.